Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo encuentro, a este ciclo de empresas y derechos humanos. Mi nombre es Magdalena García Elorrio, yo represento en esta instancia al Consejo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que junto con ACNUD y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó este ciclo. Como saben, los que ya participaron en el encuentro anterior, el objetivo de este espacio es la conversación, la discusión de las contribuciones que hicieron 15 autores y autoras al un dossier especial de empresas y derechos humanos, que tuvo 3 ejes centrales y que se basó en poder plantear cuáles son los avances, cuáles son los desafíos y las propuestas en materia de empresas y derechos humanos para acelerar una agenda colaborativa de actores en esta temática. Entonces, el encuentro que nos congrega hoy es sobre mecanismos de reparación y acceso a justicia en esta temática de empresas y derechos humanos, y que sea una temática que se asienta sobre el tercer pilar de los principios rectores de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, pero que también tiene como sustrato jurídico el derecho humano a un acceso a justicia, es decir, el derecho a acceso a justicia es un derecho per se y también es un pilar fundamental de toda sociedad democrática, es decir, si no hay posibilidad de acceder a justicia y limitar de cierta manera el poder del Estado y de actores económicos como pueden ser, en este caso, las empresas, no podemos hablar de una sociedad democrática. Entonces es un tema de muchísima importancia. También tiene y es importante decirlo, que tiene una importancia práctica fundamental, porque nosotros desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y desde el espacio en que venimos trabajando esta temática, observamos que hay un gran desconocimiento generalizado de qué hacer, a dónde ir y cómo frente a una situación de abuso de los derechos humanos por parte de actores o en ocasión del contexto de actividades empresariales. Entonces, un poco traer este tema de la reparación y el acceso a los mecanismos por finalidad que podamos plantear cuáles son las dudas, los interrogantes, cuáles son los mecanismos disponibles y un poco poder avanzar en esa línea. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar a la mesa de expertos y expertas que nos acompañan hoy. En primer lugar, quiero presentar a Humberto Cantú Rivera, es profesor titular de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey y es director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de dicha institución, es doctor en Derecho por la Universidad Panteón Azar País II y es director general de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Humberto va a traer un tema que es central y que tiene que ver con plantear el estado de situación de estos mecanismos de reparación en la región latinoamericana y también unas consideraciones sobre el proceso de negociación del tratado vinculante de empresas y derechos humanos respecto a esta cuestión de la reparación. También nos acompaña en esta mesa Florencia Weber-Oxy. Ella es profesora ayudante de cátedra en Derecho Internacional Privado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, es doctoranda en Derecho, es miembro del Consejo Directivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y además es miembro del Consejo Consultivo del Punto Nacional de Contacto Argentino de la ONU. El tema que nos trae Florencia con su gran expertise en este tema es el rol de los puntos nacionales de contacto en la implementación de los estándares de conducta empresarial responsable y cuáles son las oportunidades y desafíos que plantea principalmente las instancias específicas para la resolución de controversias que proveen los puntos nacionales de contacto en Argentina. También nos acompaña Victoria Basualdo. Victoria es PhD en Historia por la Universidad de Columbia, es investigadora del CONICET, también es investigadora de FLASCO del área de Economía y Tecnología. Además de esta trayectoria en materia de investigación, como investigadora, participa de la gestión pública porque es coordinadora de la Unidad Especial de Investigación en Delitos
de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos, y me interesa destacar también de Victoria, que fue una de las coordinadoras del libro de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, que es una bibliografía, es una investigación que hoy se emplea en todas las investigaciones sobre estas cuestiones que vinculan justicia transicional, empresas y derechos humanos, un gran trabajo. También, además de Victoria, de Florencia y de Humberto, va a participar en esta mesa en carácter de experto invitado Andrés Napoli. Me interesa contarles que estos encuentros se plantearon con la intención de que participen los autores y autoras del dossier especial que les referí, pero que también cada mesa estuviera participando también un experto invitado que provenga de la sociedad civil, ¿no? Que provenga del terreno y que tenga también una gran trayectoria en estos temas, como que para aportar a la discusión que pudiese darse en la mesa y también con el resto de los participantes. Bueno, Andrés Napoli es abogado, es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, conocida como FARM. FARM es una organización no gubernamental que busca la construcción colectiva de una ciudadanía que sea democrática, participativa y que disponga de políticas públicas en materia de desarrollo sostenible. Trabajan, son grandes referentes en Argentina, pero también en la región. Y en esta temática puntual de empresas, derechos humanos y ambiente, es muy interesante la participación que pueda tener, que tiene Andrés Napoli, puede aportar esta mesa, porque en realidad Andrés fue elegido como representante del público, ¿no? En la comisión de negociación del acuerdo de Escazú, que como saben tiene uno de sus pilares es el acceso a justicia en América Latina y el Caribe, y además es integrante del cuerpo colegiado que conformó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para monitorear el saneamiento del riachuelo, que fue una causa de contaminación en nuestro país y una de las más grandes de la región. Además de esto, lleva adelante un centenar de juicios, de litigios, ¿no? En materia de derecho ambiental, vinculados a temas de empresas y el Estado, y asesora y brinda apoyo, ¿no? A comunidades originarias y locales en distintos proyectos que pueden impactar en el ambiente, como pueden ser los proyectos extractivos. Entonces, dicho esto, de los expertos y las expertas que nos van a acompañar hoy, con gran alegría desde este consejo poder contar con la presencia, ¿no? De todos ustedes, conociendo la agenda que tienen. Voy a decir simplemente que Mariana Willy, colega que trabaja con nosotros, y ella pertenece a Naciones Unidas, va a estar recogiendo las preguntas que puedan surgir en el chat. Es muy interesante, va a ser muy interesante la participación que tengan ustedes, los asistentes, que un poco para eso es este espacio, ¿no? Para poder conversar y discutir. Así que sin más preámbulos le doy la palabra a Humberto para que empiece con su exposición. Muchas gracias, Mariana. Buenos días todavía por allá en el sur de la región de América Latina. Muchas gracias por esta invitación, tanto a ti, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a la Oficina de América del Sur de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al proyecto CERALC por esta invitación. Creo que es un espacio, como mencionabas, particularmente importante porque si algo destaca a mi juicio en América Latina es justamente este ángulo más que preventivo, que es lo que en Europa se está desarrollando particularmente actualmente, sino este enfoque de reparación. ¿Cómo hacemos para que se transforme la realidad a partir de las vías judiciales, los procedimientos jurisdiccionales? Y en ese sentido, creo que ese espacio, además de los otros elementos que se van a referir desde lo no jurisdiccional también, bueno, es un espacio importante para hablar de estas cuestiones. Yo quisiera muy brevemente hacer algunas referencias para, dar una síntesis
de este texto al que amablemente me invitaron a participar, que se titula La reparación en el ámbito de derechos humanos y empresas en América Latina, reflexiones sobre el estado de la cuestión. Y aquí quisiera plantear primero que nada unos elementos de inicio. Sabemos, como ya mencionaba Magdalena también, que el acceso a un recurso efectivo es incluso, a juicio de algunos autores, jueces internacionales en particular, un derecho consuetudinario, ¿no? Un derecho que no puede ser limitado, no debe ser limitado por la autoridad. El tema es cómo en el ámbito de empresas y derechos humanos, este derecho del acceso a un recurso efectivo se ha configurado en el ámbito interno. Y para esto es muy importante tener en consideración lo que señala el Comité de Derechos Humanos en su observación general 31, que dice que para efectos de la implementación de los tratados, aunque pueda haber algunas interpretaciones distintas desde el derecho constitucional, como entiendo que puede ser tal vez el caso argentino, existe una horizontalidad entre los particulares y para esos efectos tienen que adoptarse normas de derecho interno para darle efectividad desde el derecho internacional a las normas internacionales. Y esto nos lleva a hablar básicamente del gran papel que tienen las judicaturas en el desarrollo del derecho internacional. Ese papel ha sido claramente reflejado cuando vemos el pilar 3 de los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que apuestan a tres elementos distintos, aunque no lo dicen expresamente. Primero que nada, a un diálogo entre el derecho interno y el derecho internacional. En segundo término, un diálogo entre el derecho público y el privado, y el público entendido también como las normas sustantivas, que son las que establecen los derechos, no nada más aquellas que se dedican a la parte de la reparación. Y en tercer lugar, a un diálogo entre regímenes de derecho interno, cómo se vinculan unos con otros y la importancia que tiene de que haya una armonización normativa y práctica adecuada. Y eso me lleva a ver en dos tiempos este texto. El primer punto que quiero abordar es sobre los principios rectores y el diálogo entre estos órdenes jurídicos. Y en segundo lugar, abordaré muy brevemente también lo que un tratado podría aportar en la materia, como se está discutiendo actualmente en el Consejo de Derechos Humanos. Sobre el primer punto, los principios rectores y el diálogo entre los órdenes jurídicos, encontramos cómo los principios rectores, y en particular su tercer pilar, plantean tres caminos para la reparación. Tres rutas distintas, pero donde sobresale, me parece, el énfasis en lo judicial, a pesar de que el propio texto de los principios rectores no lo desarrolla con particular fineza. A mi juicio, lo que hace, y creo que es algo bastante notorio, es tratar de plantear que los estados deben abordar los obstáculos jurídicos y prácticos que puedan existir para que una persona o una comunidad afectadas en sus derechos por la actividad empresarial puedan acceder a la justicia y a los mecanismos de reparación. Esto nos lleva a ver cómo en la región en particular encontramos tres grandes elementos, tres grandes vías por las que esto ha tenido lugar, aunque tal vez en la mayor parte de los casos no es suficientemente visible, como decía ya Magdalena al inicio. Encontramos de entrada, como sucede en Europa, como sucede en Norteamérica, donde usualmente estudiamos con mucho detenimiento ese tipo de mecanismos, los mecanismos civiles, ¿no? Los mecanismos civiles que plantean esta relación de horizontalidad entre las partes. Tenemos en América Latina también, de forma tal vez no muy uniforme, pero ciertamente de manera creciente, un enfoque en el derecho penal como una herramienta más para efectos de la reparación hasta cierto nivel, ¿no? Porque entendemos también que el derecho penal tiene una función dual, tanto de reparación como de punición. Y en tercer término, vemos cómo los mecanismos constitucionales, algo sí particularmente propio de América Latina, que tal vez no encuentra un equivalente en otras partes del mundo donde se está discutiendo este tema, tienen un papel muy importante por desempeñar. Y vemos cómo, aunque en principio la lógica que nos ha planteado la Corte Interamericana es que debemos apostar a la restitución integral, a la reparación integral del daño, muchas veces los diferentes mecanismos tienen limitaciones implícitas por la forma en que están diseñados y donde ciertamente no es una cuestión que a mi juicio se pueda resolver mediante reformas o modificaciones a esos procesos. Tienen cierto objetivo y es tal vez la utilización de diferentes procesos de forma simultánea lo que puede llevar a esa reparación o a esa restitución. Hago algunos breves apuntes sobre el tema civil. En materia civil sabemos muy claramente que existe esta posibilidad de exigir una responsabilidad extracontractual cuando ante la inexistencia de una relación jurídica previa entre las partes se ocasiona un daño a un tercero.
Esto señala claramente un deber general de prevención y los marcos jurídicos civiles en América Latina en general retoman esta idea que viene evidentemente de los marcos europeos, en particular de los códigos franceses y españoles. Pero encontramos cómo ese deber general de prevención plantea ya una primera base jurídica para efectos de la debida diligencia. La debida diligencia entendida como un deber de prevención o de mitigación de daños que las empresas deben tomar proactivamente, incluso ante la inexistencia de marcos jurídicos expresos sobre el tema. La experiencia en América Latina muestra que, aunque no es uniforme ni unánime la postura de las judicaturas al respecto, existen suficientes ejemplos en la materia que permiten pensar que esta responsabilidad civil extracontractual, que es, como mencionaba, la que tanto admiramos de los litigios tal vez en Inglaterra actualmente, en Francia, en Estados Unidos o en Canadá, es una vía que está presente y que se tiene que desarrollar con mayor detalle en la región. Y eso, obviamente, abre la puerta también a la utilización, y creo que es un tema importante ante la realidad de América Latina, de ciertos mecanismos de derecho internacional privado, de los cuales no voy a abordar porque Florencia Weger está aquí y no quiero que me vaya a criticar en privado. Por otra parte, tenemos también la parte penal y administrativa, como decía, una serie de herramientas que van apareciendo con mayor frecuencia en la región y donde vemos que el objetivo, como ya mencionaba, es la prevención. Para eso se ha diseñado en muchos de estos textos, aunque muchas veces abordan delitos económicos, programas de cumplimiento que a final de cuentas reflejan esa misma realidad jurídica que tiene implícita el segundo pilar de los principios rectores y donde vemos cómo la debida diligencia, a final de cuentas, sirve como una herramienta o podría servir como una herramienta de defensa donde un juez tendrá que calificar los procesos empresariales para determinar si fue una actuación razonable, conforme a lo que se podría esperar de cualquier industria, cualquier empresa, perdón, en la misma industria. Aquí no hay muchos casos todavía en la región, pero ciertamente, por ejemplo, hace un par de semanas se dio una situación en México justamente donde se abre claramente la vía para que a una empresa se le exija y se le impute por una violación a derechos humanos de un niño que fue asesinado en un parque de diversiones, bueno, que fue muerto en un parque de diversiones por una falla de prevención de parte de quienes, bueno, operaban ese parque, ¿no? Es un caso en proceso, ya veremos cómo avanza, pero abre la puerta ese tipo de situaciones a que el derecho penal tenga un papel que desempeñar aquí. Y esto sin hablar, sin entrar en detalle sobre el derecho procesal constitucional, donde el amparo, los recursos de protección, el mandado de seguridad en Brasil, por ejemplo, o algunos otros mecanismos, permiten plantear dos alternativas. La prevención, por una parte, donde se exige al Estado que no caiga en cierto tipo de conductas, o la mitigación e incluso la restitución cuando ya haya ocurrido algún tipo de afectación. Todo esto nos lleva a plantear una pregunta importante que creo que vale la pena reflexionar y donde espero que no me pregunten sobre eso porque creo que no hay una respuesta clara aún. Y es si es necesario, con este marco jurídico que tenemos ya en la región, contar con marcos normativos explícitos. Básicamente la pregunta también haciendo cuál es el valor agregado que puede plantear. Sí hay un valor agregado, pero tal vez no es lo mismo que se está viviendo actualmente en Europa. Y esto me lleva a una segunda parte muy breve sobre lo que un tratado en la materia podría aportar eventualmente en caso de ser adoptado. Como ustedes saben, en Ginebra se discute desde 2015 un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Es un proceso liderado por el Estado vecino del Ecuador y que tiene ya, bueno, a final de cuentas, un desarrollo suficientemente fuerte para pensar que es apto para una negociación seria y formal entre los estados. Este instrumento, actualmente en su segundo borrador y del que esperamos ya en algunos meses más una tercera versión, plantea, más bien una cuarta versión, plantea un énfasis en tres ejes. Número uno, la prevención, donde apuesta justamente por ese deber de prevención que los estados deben implementar respecto de las empresas en su jurisdicción o bajo su control. Número dos, el acceso a la justicia, que aborda esas dimensiones tanto de derecho sustantivo como de derecho procesal, incluyendo de derecho internacional privado. Y en tercer lugar, el tema de la importancia de la cooperación internacional entre las distintas partes, porque claramente este es uno de los temas que más ha dificultado la ejecución de fallos que puedan ser favorables para la protección de los derechos humanos en este tipo de contextos.
Evidentemente había una oposición muy fuerte. Tenemos el caso de Europa, el caso de Norteamérica, el caso de muchos otros países de Asia, por ejemplo, e incluso América Latina, donde no hay un posicionamiento claro y evidente sobre el tema, sabiendo que a final de cuentas es una cuestión que nos afecta a todas y todos. Pero a pesar de esas dificultades en la negociación, vemos, al menos en mi caso, con buenos ojos que ha habido una serie de efectos indirectos que han derivado de este proceso y que han llevado a conversar o discutir algunos temas, algunas cuestiones que incluso los principios rectores no abordaron por simplemente la extensión del texto que podían presentar y también por la dificultad política y jurídica que implicaba plantear un texto en ese sentido. Pero vemos, por ejemplo, estas negociaciones a nivel europeo sobre un marco jurídico en la materia. Vemos también el tema de los planes de acción nacional, que a final de cuentas en nuestra región siguen siendo una de las apuestas, además de algunas otras iniciativas, incluso lideradas por el sector privado, que buscan apostar a generar mejores condiciones para el desarrollo de inversiones y la actividad empresarial, con respeto, evidentemente, a los derechos humanos. Los efectos indirectos son importantes y no hay que menospreciarlos. Creo que justo todo lo contrario, podemos aprender algunas lecciones de esto. Y ese aprendizaje de lecciones no solamente se deriva de esos ejercicios que se dan en el norte global, sino también, a mi juicio, de lo que vemos en nuestra propia región, a nivel regional. Con lo que mencionaba, y bueno, trato de reflejar algo de eso en el texto, hay una base práctica ya suficientemente importante, además de una base jurídica suficientemente clara en muchos países, para contribuir al ejercicio de construcción de un instrumento jurídicamente vinculante en la materia. Y el tratado en sí, en caso de que se llegue a adoptar e incluso aún sin su adopción, contribuye ya a la construcción jurídica internacional, aunque no necesariamente va a ser una herramienta para mejorar el acceso a la justicia. Eso me lleva muy brevemente y para tratar de terminar con un poco de tiempo y dejarlo a mis colegas, a una conclusión en dos puntos en particular. Número uno, como ya mencionaba al inicio, la importancia de la armonización normativa y práctica como la clave esencial para avanzar en esta cuestión. Entendemos cuáles son los desafíos, están claramente planteados, me parece, ya en los borradores del tratado. ¿Por qué no tomar esas referencias y ver, a final de cuentas, la conformidad que existe en el marco jurídico interno, que es un primer paso para luego abordar la cuestión práctica, que es un desafío distinto y que se debe abordar por otros medios? Y también la importancia de ver este proceso y este tipo de discusiones en torno a la reparación y lo que requiere la reparación efectiva como una manera de adaptar la estructura normativa y práctica de los estados a los retos que impone la globalización económica. Con esto termino y quedo atento, obviamente, a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias, Humberto Cantú Rivera, por tu intervención. La verdad que muy clara y muy interesante. Simplemente hacer un comentario tomando el objeto un poco de estos ciclos, que es tratar de acelerar, tratar de motorizar líneas de trabajo, de acción de todos los actores interesados en esta temática. Me parece muy importante resaltar tu mirada sobre cómo es necesario potenciar y dar mayor impulso a los mecanismos que ya existen. Y eso me parece muy importante porque por lo general incurrimos a veces en el error, no sé si error, pero incurrimos en la idea de que, por ejemplo, estas leyes específicas de debida diligencia van a resolver las cuestiones que tenemos, y eso no nos hace mirar en detalle y con atención lo que ya tiene la región, los mecanismos que ya tenemos y que debiéramos impulsar y que debiéramos utilizar con mayor frecuencia. Y en esto me parece interesante la referencia que hacías sobre el deber de prevención, ¿no? Que está resaltado en la mayoría de los códigos civiles, incluyendo el nuestro en Argentina, ¿no? Y cómo eso puede ser ya de por sí un sustrato jurídico para responsabilizar a las empresas. Entonces me parece una línea de trabajo y de abordaje de los actores que es interesante para considerar. Y también lo mismo con lo que decías de los procesos constitucionales de acción de amparo y lo que puede significar en materia de restitución. Me parece muy importante cómo la posición y que va a tener Andrés Napoli cuando nos cuente un poco la labor que realizan en la práctica, porque qué obstáculos legales y prácticos puede significar, ¿no? El uso de ese mecanismo en la práctica.
También esa misma lógica que planteabas respecto de mirar lo que existe y no poner tanto el foco en lo que hay, me parece que es la que también empleas cuando haces tus consideraciones sobre el tratado no vinculante, vinculante de empresas y derechos humanos que está en discusión, y cómo ya hoy con los actores podemos mirar, podemos trabajar en función de ese proceso por el impacto que ya de por sí tiene en este círculo que planteas de la retroalimentación entre la redefinición de marcos, lo que puede impactar en la redefinición de los marcos normativos y la política pública de los estados, y que a la vez esos avances que hagamos desde el Estado puedan servir para dar más legitimidad, más fuerza a un futuro tratado, ¿no? Este ciclo me parece que es muy interesante cómo lo plantea. Y obviamente nos queda el desafío de los avances y desarrollos que se puedan hacer, ¿no?, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un tema que también Victoria Basualdo, cuando aborde, ¿no?, la responsabilidad de los actores económicos en materia de crímenes de lesa humanidad, también es un tema que resulta vital. Bueno, con estas consideraciones te doy la palabra, Florencia, para tu exposición. Gracias. Gracias, Magdalena. Les voy a compartir pantalla principalmente porque me sirve a mí para cumplir con el tiempo, que no es como uno de mis fuertes. Así que nada, voy a usar esto y me voy a poner un cronómetro para no escaparle al cumplimiento del tiempo. Como les comentaba Magdalena, el eje sobre el que versa el trabajo que compone mi contribución en el dossier, se enfoca principalmente en la actividad de los puntos nacionales de contacto de la OCDE, en particular en la experiencia nacional del Punto Nacional de Contacto argentino, en la implementación y en la promoción de los estándares de conducta empresarial responsable. Para quienes no conocen o no han tenido posibilidad de un poco adentrarse en el funcionamiento o en la existencia de los puntos nacionales de contacto, son oficinas que existen como consecuencia de la adhesión por parte de los países a las líneas directrices como parte de un marco más complejo de un conjunto de herramientas que tiene la organización, la OCDE, en materia de empresas multinacionales y en general de inversiones. Existen en 50 países, los países que están pintados de azul son países miembros de la OCDE, y los países que están pintados en verde son países adherentes a este instrumento que da lugar a los puntos nacionales, pero que no son miembros de la OCDE. En este caso está pintado Uruguay, que es el país número 50 que se une a este sistema de puntos nacionales muy recientemente con la constitución, con la adhesión a los instrumentos y la constitución de su nuevo punto nacional. La característica particular que tienen estos puntos nacionales de contacto, y que es muy singular dentro del sistema, y particularmente si lo comparamos con lo que comentaba Humberto en cuanto a los límites del acceso a la jurisdicción judicial incluso, es el funcionamiento extraterritorial que tienen estos puntos nacionales de contacto. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos, en amarillo aparecen pintados los países y los territorios en donde los puntos nacionales de contacto han tenido algún tipo de actividad, sea porque existe una actividad empresarial de un determinado ente que desarrolla actividades en ese país sin tener punto nacional de contacto, ¿no? O sea, en la India, en distintos países del continente africano, realizan actividades empresas multinacionales con sede en países que son adherentes a las líneas directrices, y por lo tanto el ejercicio de control de estos puntos nacionales excede el territorio de los países en donde efectivamente hay un punto nacional de contacto. Y esto es un elemento muy importante en cuanto a el alcance territorial que tienen para el ejercicio de sus funciones, que como vamos a ver son muy importantes. Los puntos nacionales de contacto cumplen una serie de características que tienen que ver con la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de generar un funcionamiento sistémico, esto es,
aunque existan 50 puntos nacionales de contacto con sus características singulares propias de las posibilidades que les habilitan las mismas líneas directrices de adaptarlas a sus diferentes sistemas, la intención es que estos 50 puntos nacionales y todos los que te vayan agregando con el tiempo, es que funcionen de forma sistémica. Esto es, que incluso si uno presenta una solicitud o una intervención o requiere la asistencia del punto nacional en distintos lugares del globo, no haya una diferencia singular en cuanto a su funcionamiento. Y para ello tienen una serie de criterios que se conocen como criterios de equivalencia funcional, son la visibilidad, la accesibilidad, la transparencia y la responsabilidad, y una serie de criterios que tienen que ver con la manera en la que deben conducir las instancias específicas, que vamos a ver que son el mecanismo que tienen para controlar el cumplimiento, o para evaluar, mejor dicho, el cumplimiento de las líneas directrices por parte de las empresas. Estos criterios, estos 8 criterios que aparecen en pantalla, tanto los que refieren a la equivalencia funcional, esto es la estructura y el funcionamiento específico de los puntos nacionales, y los que refieren a la aplicabilidad dentro de la manera en la que deben conducirse las instancias específicas, han sido compatibilizados y son muy similares en términos generales a los principios que aparecen en el principio 31 de los principios rectores de Naciones Unidas, porque efectivamente las líneas directrices fueron modificadas en 2011, poco después de la adopción de los principios rectores, con una clara intención de compatibilizar el discurso. Y esto es muy importante a los efectos de lo que uno debería observar en la actividad y en el funcionamiento del Punto Nacional de Contacto. Si bien son producto de un instrumento de la OCDE, dialogan en cuanto, o deberían dialogar en cuanto a su funcionamiento con las estrategias y los parámetros establecidos dentro de los principios rectores, en particular del Pilar 3, pero también, como vamos a ver, con referencia al principio 8 del Pilar 1. En el caso argentino, particularmente, parte de estas observaciones son producto de una elaboración de una suerte de diagnóstico para la línea de base de lo que en algún momento se pensó como Plan Nacional Argentino en Empresas y Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos y específicamente dentro del eje quinto. Y algunas de estas observaciones se mantienen, ¿no? O sea, fueron hechas en 2018, fines de 2018, y se siguen sosteniendo en cuanto a la realidad nacional. El Punto Nacional de Contacto tiene una función dos funciones muy concretas. Una es la promoción y la difusión de las líneas directrices y de los instrumentos, las guías en general de debida diligencia, las sectoriales y la general de conducta empresarial responsable, y la conducción de instancias específicas, además de algunas cuestiones operativas que tienen que ver con la presentación de informes regulares dirigidos al grupo de trabajo de conducta empresarial responsable. En ese escenario, el Punto Nacional de Contacto manifestaba una serie de deficiencias muy evidentes, que seguramente Andrés las tiene muy presentes, siendo que FARN es miembro del Consejo Consultivo, que tienen que ver con la promoción y la difusión, una ausencia, una carencia manifiesta de actividades de promoción y difusión, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde está la oficina, funciona dentro de la Cancillería, sino, y particularmente vamos a ver dentro del territorio nacional, con una falta de federalización que obviamente afecta al criterio de visibilidad. Y en cuanto a la conducción de instancias específicas, el Punto Nacional de Contacto ha conducido 14 instancias específicas, todas ellas concluidas, la última concluida muy recientemente, en febrero de 2011, pero una instancia específica iniciada en 2008. Todos estos criterios que aparecen mencionados en el artículo generan deficiencias en lo que se espera que sea el Punto Nacional de Contacto, y justamente como parte de ese proceso de armonización y de funcionamiento sistémico del Punto Nacional, el PNCA participó de un proceso de peer review, que es un proceso de evaluación por pares, a fines de 2019, entre septiembre y diciembre de 2019, que se publicaron las recomendaciones. Y si bien hay una serie de avances, las cuestiones más significativas que tienen que ver con el reglamento de un consejo consultivo, una verdadera representación federal, no solamente una presencia federal, sino representación federal también dentro de ese consejo consultivo, la existencia de un presupuesto propio y una serie de cuestiones más, que todas están públicas dentro de la página del PNCA, todavía no han sido abordadas.
algunas cuestiones pueden ser adjudicadas a los desafíos de la pandemia del año pasado, y eso, o sea, que digo que continúa, pero que inició justo con el proceso de revisión de las recomendaciones, y muchas otras tienen que ver también con esto que vamos a ver sobre el principio 8 de la coherencia política. Particularmente, en lo personal, creo que hay un problema que tiene que ver con el lugar en el que el PNCA se ubica dentro de una agenda nacional de empresas y derechos humanos o de conducta empresarial responsable, que seguramente limita la posibilidad de pensar algo quizás más amplio, y entonces hay un juego bastante complejo de dónde se ubica el PNCA dentro de esa agenda general, que ha perdido quizás un poco de vigor en términos unificados, quiero decir, ¿no? Hay algunas ideas que aparecen dentro de este trabajo, un poco para cerrar, que tienen que ver con la posibilidad de fortalecer el PNCA, mayormente en cuanto a su estructura e institucionalidad. Sería deseable avanzar en el reglamento del Consejo Consultivo, en concretar ese instrumento que permitiría que el organismo tenga un funcionamiento más regular y unas expectativas mucho más claras de cuáles son las funciones de ese Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo está conformado por los distintos actores y sectores que se involucran, entonces hay representantes del sector académico, como es mi caso, del sector empresarial, sindical y de organizaciones de la sociedad civil, además de representantes de los diferentes ministerios. Pero lo cierto es que hay un vínculo bastante débil con los right y stakeholders en particular. Hay una ausencia de una presencia territorial mayor y un vínculo mayor con las organizaciones de la sociedad civil, con los sindicatos y con los desafíos regionales que tiene Argentina en particular, y por eso es necesaria una mayor presencia y una mayor relación con las agendas nacionales y subnacionales. Todo esto se vincula nuevamente con el principio 8, decíamos, de coherencia política, que creo que debería funcionar como una herramienta también para armonizar la actividad del PNCA con los principios rectores. Y dentro de sus funciones, hay algunas cuestiones que tienen que ver con las propias expectativas que se tienen sobre el PNC en cuanto a la promoción y la difusión, y creo que la más importante aquí es la tarea de prevención que pueden, nuevamente, un poco retomando lo que decía Humberto, la tarea de prevención que pueden abordar el Punto Nacional de Contacto con sus diferentes herramientas, con sus diferentes instrumentos para la implementación de los procesos de debida diligencia, no solamente en las empresas que existen, sino también, y que ya están funcionando, sino también en cuanto a la recepción de inversiones, y en este sentido es el énfasis en qué tipo de reconstrucción queremos de cara a la post-pandemia, y qué tipo de inversiones queremos favorecer. El PNCA podría tener un rol mucho mayor, mucho más presente en lo que se espera respecto de las inversiones que se reciben y la manera en la que se pueden implementar. Eso requiere un rol activo del PNCA, muchas veces no solo en cuanto a la prevención y a la promoción, sino también en cuanto a la posibilidad de generar determinaciones, en cuanto a la posibilidad de acompañar los procesos de las instancias específicas hacia un monitoreo y hacia una producción de informes posteriores que están dentro de sus capacidades, aunque no son necesariamente una obligación. Y finalmente, una cuestión que también tiene que ver que aparece en el trabajo y que también tiene que ver con este diálogo interinstrumentos, ¿no?, entre la OSD, los principios rectores y las propias declaraciones de la OIT, es el enfoque de género, que hoy por hoy no tienen las líneas directrices y que sí tienen los principios rectores y que sí tienen los instrumentos de la OIT, y que una lectura compasada de estos tres instrumentos podría favorecer lo que se espera de las reparaciones transformativas en materia de género y que sería deseable incorporar. Muchas gracias. Gracias, Florencia, por tu intervención. La verdad que es muy, muy útil y muy necesaria para poder conocer el funcionamiento que tienen los puntos nacionales de contacto, y puntualmente el Punto Nacional de Contacto en Argentina. Simplemente unos comentarios. Me parece fundamental tu referencia, ya te la he escuchado varias veces, hacia la idea de federalización, ¿no? La falta de mirada federal que a veces tiene la agenda de empresas y derechos humanos, que no, por lo menos en nuestro país, a veces no integra
al resto del interior, y eso resulta un tema, como cordobesa, que se nota, me parece que tengo esa tonada, me parece que es un tema fundamental que lo traigas y que lo digas con ese énfasis. Y lo hago extensible a todos los mecanismos y las acciones de promoción que se hacen en esta temática. En segundo lugar, un tema un desafío, primero decir que la descripción que haces en tu trabajo sobre este tema tiene un enfoque muy propositivo, es decir, es crítico, pero con muchas propuestas interesantes que nos pueden servir a los actores para ver cómo contribuir a fortalecer o a promover este mecanismo. Creo que el desafío más fuerte que resume todo lo que planteaste es el tema de incrementar la credibilidad y la efectividad, ¿no? Porque de estos dos factores depende que el mismo Estado que recibe denuncias por abusos de derechos humanos por empresas, o las mismas instituciones de derechos humanos que las recibimos, promovamos y hagamos sugerencias respecto de que estos ciudadanos se dirijan al punto nacional de contacto. Digamos, es vital poder trabajar en esta mayor efectividad y credibilidad. Pero tampoco me parece, así, también hay no solo una cuestión de las reformas que bien referías y observaciones que sería muy importante que se introduzcan en este mecanismo, sino también si se pudiera avanzar en esta credibilidad de este mecanismo, me parece importante los roles que también podamos desempeñar otros actores. Por ejemplo, vos lo planteás en tu trabajo, los puentes que podemos generar, por ejemplo, de las defensorías del pueblo respecto a estos puntos nacionales de contacto para lograr una mayor visibilización. ¿Qué podemos hacer los actores para aportar a esta asimetría, que es una gran crítica que se hace a estos mecanismos, la asimetría que existe entre el ciudadano, la comunidad y por el otro lado las empresas? Es decir, quién tiene y cómo aportar a este mayor balance de poderes que hay. Y después, si observamos vos referías en tu trabajo que hubo, desde que empezó a funcionar el Punto Nacional de Contacto, 14 presentaciones, de las cuales 12 se concluyeron sin acuerdo. Entonces, si empezamos a observar, podemos advertir muchas cosas, vos lo planteas en tu trabajo, pero podemos ver también una resistencia, de cierta manera, de las empresas a someterse a este tipo de diálogos y de negociaciones. Entonces, ahí también hay un trabajo, ¿no?, de promover la mayor apropiación de la agenda de conducta empresarial responsable de las empresas, como para que tenga mayor efectividad, ¿no?, estos procesos. Así que, bueno, el rol también como para dar ya, introducir a Victoria, ¿no?, el rol fundamental que tienen las organizaciones, la sociedad civil, para emplear estos mecanismos y también para planear estrategias de incidencia política, incidencia y disuasión, ¿no?, cuando se emplean para un poco perfilar la conducta, si es posible, de las empresas. En esto de los roles que tienen las organizaciones, la sociedad civil, uno con el tema que nos va a traer Victoria, que es un tema diferente, ¿no?, va a hablar de otra temática, pero ella empieza su trabajo justamente con esta misma cuestión, ¿no?, planteando la importancia que tienen los movimientos, ¿no?, de derechos humanos, las organizaciones de terreno, para promover y exigir al Estado y a las empresas el respeto de los derechos humanos. Y en este caso ella nos va a hablar de esta labor vinculado a los crímenes de lesa humanidad, la cuestión de la responsabilidad de los actores económicos y los procesos de justicia transicional. Así que te doy la palabra, Victoria, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Magdalena, muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. En primer lugar, a escribir en el dossier, que creo que quedó realmente muy interesante, y recomiendo la lectura. Hay una gran cantidad de aportes muy, muy valiosos allí, pero además también no solo por el dossier, sino por esta oportunidad de poder conversar un poco, intercambiar, que creo que, bueno, le da otra vida a los textos y permite explicitar algunas preocupaciones subyacentes que quizás en los textos no quedan del todo explícitas, ¿no? Y lo digo también en términos de mi propio texto. Efectivamente, como decía Magdalena, yo soy investigadora de CONICET, de Flaxo,
pero estoy coordinando hace un año, desde inicios del año pasado, una unidad especial de investigación en delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. Y la idea de esta intervención tenía que ver con poder traer un proceso que se está desarrollando en la Argentina, que es de una enorme originalidad, de una enorme fuerza, y que tiene más visibilidad internacional que lo que quizás tiene a nivel nacional, y que además escasamente se cruza con estas discusiones sobre empresas y derechos humanos, a pesar de que considero que tiene una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, como decía Magdalena, yo inicio el texto recuperando una serie de contribuciones que llaman a la urgencia que tiene el poner en contacto el campo de discusión sobre empresas y derechos humanos con el campo orientado a analizar las distintas alternativas en justicia transicional, ¿no? Y podría agregar yo además las investigaciones de una serie de campos, investigaciones de historia económica, historia del trabajo, una gran cantidad de dimensiones que justamente están allí y que se ven reflejadas por la participación de instituciones diferentes en el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? La importancia del trabajo está claramente reflejada por OIT, la importancia de los estudios económicos y sobre empresas por parte de la OCDE, la presencia de ACNUR tiene mucho que ver con la importancia de la pelea por derechos humanos en este cruce, y sin embargo creo que en la Argentina este tema no ha tenido una conexión con el planteo respecto de empresas y derechos humanos. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo en el artículo reviso 4 etapas del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, con el objetivo, en primer lugar, de mostrar el largo aliento de esta pelea en términos de la visibilización del papel de empresas y empresarios en las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en Argentina, que se extendió entre 1976 y 1983. Y lo que intento mostrar acá son 2 cosas principales. Primero, que este es un tema de largo aliento. Las 4 etapas son 1983 hasta 1989. La segunda etapa es de 1989 hasta el 2003-2005. La tercera etapa es desde esos años 2000 hasta el 2015. Y la última etapa desde el 2015 hasta el 2020. Hoy podríamos extenderlo hasta el 2021, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de ver estas 4 etapas? En primer lugar, que el tema de la participación de empresas y empresarios en las violaciones a los derechos humanos fue un problema que apareció desde los tempranos años 80. Incluso allí yo no abordo una etapa anterior, que son las denuncias contemporáneas a la última dictadura. Personalmente trabajé sobre las denuncias ante OIT y ante una gran cantidad de organismos por parte de una campaña sindical que intentó visibilizar las violaciones a los derechos humanos. Aquí estábamos hablando específicamente del proceso de memoria, verdad y justicia que justamente comienza al final de la dictadura, y por eso no abordé lo que podría ser toda la génesis de ese proceso de memoria, verdad y justicia, que es un enorme activismo internacional en el cual la cuestión de empresas y de violaciones a los derechos humanos a trabajadores y sindicalistas fue un tema muy importante. Y esto apareció en la CONADEP en 1984, en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina. Ahí aparecen varias empresas como territorio de represión y aparecen responsabilidades de empresas y empresarios en la represión a trabajadores y sindicalistas. Lo mismo en el juicio a las juntas, hay una gran cantidad de declaraciones muy valiosas, y esa primera etapa, entonces 83-89, marca incluso en ese momento donde el eje era analizar las responsabilidades militares, la responsabilidad de empresas y empresarios aparecía como un eje muy importante. Esto se mantiene incluso en la segunda etapa, que es una etapa de impunidad, ¿no? Es una etapa de impunidad porque empieza con los indultos decretados por el Ejecutivo entre el 89 y el 90, y que intentan, bueno, proponer una visión de reconciliación a partir de la finalización de todo procedimiento judicial. Y esta etapa, que se extiende hasta mediados de los años 2000, fuertemente marcada por una lucha contra la impunidad por parte de distintos sectores, también tiene una marca, recupera las cuestiones planteadas en la etapa previa, ¿no? Entonces, si ya se habían marcado en la CONADEP y en el juicio a las juntas estas cuestiones,
En la década de los 90 vemos en iniciativas como la que llevó adelante la Central de Trabajadores Argentinos frente al juez Baltasar Garzón, con una denuncia muy importante respecto a la represión a trabajadores y sindicalistas a fines de los años 90. A partir de la iniciativa de los organismos de derechos humanos, los juicios por la verdad, que también se inician a fines de los 90, y en cuyo marco se escuchan una gran cantidad de testimonios de trabajadores y sindicalistas que no habían podido hablar en los años 80 y que allí amplían el marco de lo que estamos mencionando. O sea que incluso en una etapa de cierre de los procesos de judicialización se intentaron por distintas vías motorizar las líneas analíticas respecto a este tema. Esto, por supuesto, se profundiza en la etapa 3, cuando a partir del fallo Simón en 2001, que justamente impugna la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, esto se recupera por parte del Parlamento, del Poder Legislativo en el 2003, con un fuerte posicionamiento por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Todos recordamos a Néstor Kirchner entrando a la ex-ESMA y pidiendo perdón en nombre del Estado. Y en el 2005, con la intervención de la Corte Suprema, se produce la reapertura del proceso de justicia y en este marco el eje de la responsabilidad de empresas y empresarios en violaciones a los derechos humanos se vuelve a recuperar con mucha fuerza. Con las organizaciones sindicales que, como ya dije, habían participado de todo este proceso, en los 90 lo habían motorizado más, y en esta etapa directamente se involucran, y hay muchos aquí presentes, muchos y muchas, de los dirigentes sindicales y sectores sindicales en Argentina, que han tomado a los juicios por delitos de lesa humanidad como una causa propia y que han acompañado estos juicios, en algunos casos se han presentado incluso como querellantes los sindicatos, en representación de sus propios trabajadores que fueron víctimas de estos delitos de lesa humanidad. En este contexto se produce un avance significativo que, sin embargo, se encuentra con numerosos obstáculos, lo que hace que el primer juicio por responsabilidad empresarial que llega a juicio oral, recién esto se produce en septiembre del 2015 con la causa La Veloz del Norte. A pesar de que en el camino había una gran cantidad de causas, en particular la causa Ledesma, las causas vinculadas al ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy, donde había sido procesado Carlos Pedro Blaquier y Lemos, y luego esto termina en una falta de mérito. Lo mismo sucede con la nueva provincia, con el caso de Mazot, donde también hay una falta de mérito. Hay una gran cantidad de cuestiones que aquí el tiempo no me permite desarrollar, pero que intenté desarrollar muy sintéticamente en el artículo, y se llega por fin a un juicio oral, el de la Veloz del Norte. Justamente el principal imputado era el dueño de la empresa, Marcos Levín, que termina siendo condenado en marzo del 2016. Sentencia que va a ser anulada en 2017, no por cuestionar los hechos ni las pruebas, sino por considerar que no pueden analizarse como delitos de lesa humanidad, porque se dieron en el marco de una persecución judicial, lo cual por supuesto está siendo discutido en este momento en las Cortes porque es insostenible, ¿no? Un paso muy importante en este camino fue la causa Ford, que llegó a juicio oral en diciembre del 2017 y que llegó a sentencia en diciembre del 2018, y que implicó la condena de dos altos funcionarios empresariales, Pedro Müller y Héctor Sibila, condenados como partícipes necesarios en delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 ex trabajadores, delegados y sindicalistas de la fábrica Ford Motor Argentina entre 1976 y 1977. Este fue un punto muy importante, la sentencia tuvo una repercusión internacional muy significativa, también se enfrentó a un silencio interno aquí en Argentina muy fuerte, porque justamente toda esta trayectoria judicial que estoy describiendo y los desafíos que enfrentamos en la actualidad, que es justamente poder revalorizar esta sentencia en la causa Ford y hacernos cargo de una gran cantidad de causas que existen en todo el país, hablaban justamente de la federalización, digamos. No puedo mostrar un mapa de causas, pero porque están en movimiento, estamos justamente actualizando uno para tratar de dar cuenta de esto. Pero claramente si uno viera el mapa de casos investigados, tenemos casos en todo el país, ¿no? En el NOA, en el NEA, en zona centro, en el cordón industrial de zona
norte, en el Corredor Industrial de Zona Sur, en el interior de la provincia de Buenos Aires, denuncias en Patagonia. Entonces esta dimensión federal que enfatizaba Florencia es muy importante en las violaciones pasadas y presentes, y creo que esta agenda de trabajo, investigación y judicialización no solo pone en valor el proceso de organización y de militancia de la sociedad civil, como decía Magdalena, efectivamente no es solo las maneras que tenemos de impulsar esto desde arriba, sino que existen movimientos articulados, sostenidos a lo largo de décadas en la Argentina. La causa Ford de algún modo exhibió todo esto, exhibió un colectivo de víctimas que buscó justicia durante 4 décadas, exhibió el apoyo de organismos de derechos humanos y la participación de organismos sindicales, exhibió la articulación con procesos de investigación, porque en este camino fue muy importante un trabajo que mencionó Magdalena, que es justamente esta publicación que se logró en 2015, Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, Represión a Trabajadores durante el Terrorismo de Estado. Fue un trabajo de investigación realizado por un equipo de 20 especialistas de la Secretaría de Derechos Humanos, del Programa Verdad y Justicia, de Flaxo y del CELS, que logramos trabajar sobre 25 casos de todo el país, que son estos casos digamos, de algún modo reflejan esta diversidad territorial en la que me refería respecto a las causas, y que permitieron nutrir las causas con algo muy importante, que es la investigación. Fue todo un desafío para el proceso de justicia argentino encontrar maneras de judicializar a los responsables militares. Bueno, los responsables empresariales demandan otro tipo de análisis en términos de sus cadenas jerárquicas, en términos de las reglas dentro de las fábricas, en términos de los términos de imputación posibles, de qué manera imputar y qué responsabilidad tienen estos funcionarios empresariales. Son todas cuestiones que demandan una enorme energía, más considerando que en el sistema de justicia argentino no es posible hablar, por lo menos en la justicia penal, de responsabilidad corporativa. Estamos hablando de responsabilidad individual. Por eso me refería en el caso Ford, junto a Santiago Marriveros, el responsable militar, fueron condenados 2 altos funcionarios empresariales a los cuales se les atribuyó una responsabilidad personal, que en verdad está, como vimos a lo largo de toda la causa, que fue riquísima y que reveló estas cuestiones que plantea Florencia, de género, de tipo de impacto que tiene estos procesos de violaciones a los derechos humanos, no solo sobre aquellos que los reciben directamente, sino en términos comunitarios, en términos de funcionamiento de las relaciones laborales. De algún modo, todo esto quedó muy claro en los juicios, y lo que vemos es que es imprescindible para estos juicios este enfoque interdisciplinario que permite vincular investigación con litigio, y que solo se logra a partir de una muy fuerte participación de la sociedad civil. Para finalizar, simplemente no extenderme en el tiempo, creo que me quedan 2 minutos exactamente, quería enfatizar por qué pensar el tema de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad como estrechamente vinculado a la discusión sobre empresas y derechos humanos. Estas empresas están en muchos casos en las mismas manos. O sea que cuando hablamos hoy de la conducta empresarial responsable de estas empresas, en realidad estamos hablando de deudas pendientes que quedaron sin saldar y con tipos de violaciones gravísimas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad? Hablamos de provisión de recursos logísticos y materiales para la represión, de la provisión de listas de trabajadores a ser secuestrados. Hablamos de la existencia de los 25 casos que nosotros analizamos. En 5 casos hubo centros clandestinos de detención y tortura de trabajadores en la propiedad privada de las empresas. Hablamos de presencia de funcionarios empresariales en los procesos de detención y en algunos casos en procesos de tortura. No estamos hablando entonces de cuestiones de ideólogos, no estamos hablando de la relación orgánica entre las dictaduras y sectores del empresariado, que es un tema totalmente importante, muy significativo. Digo, qué sé yo, Martínez de Hoz, el ministro de Economía, era presidente del directorio de una de las empresas siderúrgicas más importantes del país, y fue reemplazado en esa presidencia del directorio por uno de los militares formados en la escuela francesa, que fue Alcides López Offranc,
Entonces, esta cuestión de empresario a funcionario de una dictadura militar y de militar a presidente de una empresa es un tema muy interesante para analizar. Pero aquí estamos hablando de otro fenómeno. Estamos hablando del involucramiento directo en formas represivas. Creemos que este tema es fundamental porque es muy difícil hablar hacia adelante en términos de cómo discutir posibles normas de funcionamiento de las empresas si cuestiones de estas magnitudes no pueden ser abordadas y este acceso a la justicia es negado, ¿no? En ese punto, en cuanto a las líneas, Magdalena, yo llamaría a acompañar fuertemente estas líneas de judicialización. Los juicios están sucediendo ahora, están entre nosotros. Hay una gran cantidad de procesos judiciales en todo el país. Estamos desarrollando articulación con distintas secretarías y distintas instancias en las provincias, a nivel local, en universidades. Y creo que esto provee un material impresionante para la discusión sobre empresas y derechos humanos, que lo tenemos aquí nomás y que lo tenemos además generado con un proceso de participación social muy interesante y muy valioso. Yo dejo aquí entonces y agradezco la nota. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Creo que tu reflexión final resume un poco las ideas que quería plantear, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Que se pueda visualizar cómo esto está pasando ahora y cómo esta agenda de crímenes, lesa humanidad, justicia transicional y empresas y derechos humanos puede vincularse en el hoy, apoyando estos procesos que se están dando en este momento. En esto que planteabas también de que esta temática está más extendida, visualizada a nivel internacional y no tanto en lo local, eso es cierto, no es un tema que esté en el centro de discusión en la agenda de empresas y derechos humanos en Argentina de la manera que debería hacerlo, capaz ese nexo no está del todo trabajado, por lo cual es muy importante todo lo que nos planteas. Y en esto mencionar que le da un fuerte impulso a centralizar en esta temática el informe de la Red de EFA, donde plantea como uno de los estándares interamericanos fundamentales. Y esto lo digo porque en este encuentro está participando gente de toda la región. Qué importante que es también incluir en la agenda de este tema la justicia transicional y la responsabilidad de los actores económicos. Me parece que en los mismos avances que vos fuiste resaltando que se han dado en la existencia de juicios donde se está juzgando la responsabilidad penal, otros que referías en materia civil y laboral que me parecieron muy interesantes en términos de que se pudieron proceder reclamaciones de reparación por desapariciones en el marco de la dictadura, en lugares que se produjeron en lugares o en ocasión de trabajo de trabajadores y trabajadoras. Entonces, esta declaración que vos mencionabas en tu texto judicial de imprescriptibilidad de estos reclamos también es importante para los actores que la conozcamos, porque también nos marca un norte de trabajo, porque si son acciones que se consideran reclamos, que se consideran imprescriptibles, entonces hay mucho trabajo para las defensoras y para los defensores de derechos humanos, para las organizaciones de la sociedad civil, para los movimientos de derechos humanos. Y por último, decir dos comentarios sobre la relevancia que tiene el Poder Judicial, ¿no? Como actor, la judicatura en este tema, ¿no? Esto que decías que hoy se está discutiendo si una situación como la que describiste es o no un crimen de lesa humanidad. Bueno, eso habla de capaz que de la necesidad de fortalecer espacios de trabajo, de capacitación, ¿no? Con las judicaturas, con el Poder Judicial sobre esas cuestiones. Y finalmente, la importancia que tiene en este tema la academia, ¿no? En este link que vos haces entre lo judicial y la investigación, ¿no? Desarrollar conocimiento, desarrollar investigaciones en este tema me parece que es fundamental para avanzar. Y un poco ya le voy terminando esta primera ronda de exposiciones. Me parece que antes de introducirlo a Andrés Napoli, ¿no? Nuestro experto invitado en la mesa, me parece que hay un tema que se repite en todas las exposiciones de ustedes y que de cierta manera funciona como un hilo conductor, que es la existencia de muchos desafíos, ¿no? En materia
por la existencia de obstáculos legales, obstáculos prácticos, ideológicos, de formación, de todo tipo, ¿no? Para poder lograr el acceso real a justicia. Entonces, en eso me parece que en esto de la efectividad de los mecanismos y de cómo se puede sortear un poco los obstáculos, me parece interesante conocer la opinión de Andrés Napoli, que como decía es director de FAN, sobre dos cuestiones puntuales, ¿no? En principio nos interesaba conocer cuáles son, desde la expertise que tienen ustedes, cuáles son los principales desafíos que plantea el acceso a justicia para víctimas de abusos de los derechos humanos, el derecho al ambiente en contextos de actividades empresariales, y cuáles son esos mecanismos judiciales, de civil, penal o constitucional, que considerar que son de cierta manera más efectivos para alcanzar una restitución o, si se puede, una reparación. Esta es la primera cuestión, y la segunda un poco en relación a lo que planteaba Florencia sobre el funcionamiento del punto nacional de contacto, desde la trayectoria de ustedes, desde el trabajo, si consideras cuáles son las ventajas, ¿no? Y las ventajas que tiene emplear este tipo de mecanismos. Te doy la palabra, Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Defensoría del Pueblo, de la ciudad, a Magdalena también por habernos invitado e insistido en la participación en mi caso. Felicitaciones también por este dossier que están publicando, muy interesante, a los autores también. Me parece que nos brinda un contexto en el cual, bueno, voy a hacer mis aportes. Por suerte Magdalena fue muy clara en cuanto a cuáles han sido las principales observaciones de los distintos, digamos, participantes de esta reunión, pero quisiera tratar de focalizar las dos o tres cuestiones que me vienen en el momento al escuchar las exposiciones. Por un lado, esta necesidad de vincular la búsqueda de responsabilidad de las empresas hacia el futuro, del presente hacia el futuro, pero no descuidando el pasado y revisando el pasado. Es decir, yo no entiendo ni veo de qué manera se puede avanzar en un proceso de responsabilidad de empresas de derechos humanos si no asumimos las responsabilidades del pasado y no cumplimos plenamente con esas responsabilidades y las asumimos además públicamente. Creo que es un tema, como una deuda que todavía en nuestra sociedad está súper abierta y que necesita algún tipo de respuesta. En segundo lugar, me parece que si revisamos mecanismos, me gustaría saber o conocer también o tratar de explorar la posibilidad de lograr mecanismos efectivos, es decir, mecanismos que sean efectivos para las realidades que tenemos. Muchísimas veces nos quedamos en los procesos, digamos, de litigio, sean de carácter judicial o de otro tipo, en la respuesta que ha dado el organismo o en el fallo que ha dado, la intervención que ha tenido la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana de Justicia, pero después hay mucho más a partir de ahí. ¿Qué hacemos con lo que está pasando con esos procesos, con la implementación de esas decisiones de la justicia? Porque por algo hemos recurrido a un proceso judicial o un proceso digamos, de reclamo internacional porque queremos lograr una respuesta. Esa respuesta, evidentemente, muchas veces, mayoritariamente, no tiene una concreción. Entonces, yendo a tu pregunta puntual, ¿no? ¿Cuál es un poco la experiencia del lado del ambiente y de los litigios ambientales que llevamos y el desarrollo que tenemos? Un primer elemento que yo quiero dejar en claro es que nosotros consideramos claramente, ya no se puede escapar de ninguna manera, que las cuestiones ambientales son derechos humanos. Es decir, ha costado mucho reconocerlo, pero bueno, ya finalmente, ¿no? Con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, con el Acuerdo de Escazú, con la situación y la realidad gravísima que tenemos en nuestros territorios y con nuestros defensores que son asesinados por cientos por año en nuestra región, creo que ya no le podemos escapar más a que el tema ambiental es una cuestión de derechos humanos. Como la consideramos nosotros, las cuestiones ambientales son socioambientales. Vale decir, no estamos simplemente hablando de temas muy importantes como el paisaje, que es un elemento central que hace la calidad de vida de las personas, sino también a realidades muy concretas, muy graves que se dan en la sociedad y en los territorios. Entonces, dicho esto, creo que la Argentina cuenta con una serie de mecanismos de acceso a la justicia, lo tiene la Constitución del 94, esos mecanismos establecidos han posibilitado reclamos de múltiples, digamos, de múltiples lugares.
Y Argentina es un país muy rico en ese sentido porque tiene tribunales que han dado respuestas, pueden ser erróneas o no, pero han dado respuestas. Si hacemos un comparativo con América Latina, diríamos que Argentina está dentro de los lugares de los referentes, ¿no? Hay multiplicidad de causas y multiplicidad de acciones, y además la sociedad se ha apropiado de esos mecanismos. Yo recuerdo cuando nosotros iniciamos allá por el año, un poco más adelante que el año 2000, cuando yo medio me acercaba a los temas de litigio ambiental, empezamos en FARC, el programa de Control Ciudadano del Medio Ambiente, que era prácticamente un programa de litigio, era como una especie de, diría, de lujo que nos dábamos, como se daba la organización, casi no era expandido. Después, hoy en día, ya ni siquiera hace falta recurrir a una organización no gubernamental para acceder a la justicia en términos ambientales, por ejemplo, hablo de lo que conozco. De hecho, el país, y hablamos mucho aquí de lo federal, está muy organizado por doquier, con asambleas, con ciudadanos, con colectivos, y ya sí te pueden preguntar una opinión, o te pueden pedir, te parece que está bien, voy por acá, voy por allá, pero ya no se recurre al auxilio de los que supuestamente se especializan en el tema, y en buena hora. Es decir, hay expandido esto, está conocido. Ahora bien, la pregunta que hacemos es que, digamos, las herramientas judiciales se han demostrado de alguna forma efectivas para cubrir algunos puntos. Por ejemplo, en lo que nosotros denominamos las acciones de evitar de las acciones de cese, ¿no? Evitar que se produzcan daños, evitar que se siga adelante con determinados emprendimientos. Pero la pregunta va un poquito más, se vuelve mucho más dificultoso cuando empezamos a hablar de lo que en ambiente, digamos, lo que en general se llama reparaciones, nosotros en ambiente lo llamamos la recomposición. No es exactamente lo mismo, pero ¿cómo hacemos que las cosas vuelvan al estado anterior del hecho dañoso? Es decir, y ahí hay que implementar políticas públicas, hacer mesas, digamos, con los distintos actores, sentarlo al Estado para que haga lo que no quiere, no sabe, no puede, no sé lo que supuestamente está pasando y no puede llevar adelante. Y eso es sumamente dificultoso. Por eso, en términos ambientales, siempre decimos que cuando enfrentamos un litigio, el problema comienza con la emisión de la sentencia. A partir de ahí empiezan los problemas. Es bastante fácil atravesar un proceso judicial, entre comillas, por supuesto, pero es bastante fácil en relación a lo que implica la implementación de una sentencia, lo que viene después. Entonces, sí, ahí recojo un poco también lo que planteaba Victoria, ¿no? Esta idea de lo virtuoso que es el vínculo entre la investigación y el litigio, a dónde nos conduce todo eso. Es muy importante porque muchas veces las investigaciones solamente tienen el canal de la investigación, la difusión, el debate, pero no llegan al litigio. Esas dos cuestiones vinculadas son muy oportunas también para poder imaginar qué puede pasar después de una sentencia, para poder trabajar con los jueces, poder guiar, poder establecer caminos para transitar y poder ir allanando ese camino que yo veo que es el más dificultoso. Y lo digo desde, por ejemplo, en lugar de monitorear la causa del Riachuelo, que es la causa del máximo tribunal de la Argentina, que no tiene posibilidad de que sea recurrida ninguna de las decisiones que toma el tribunal, con facultades extraordinarias que ha tenido el tribunal, y todo lo que cueste implementarlo. Porque en definitiva, cuando un tribunal de tanta envergadura como la Corte Suprema de Justicia entra en un caso como eso, no se puede retirar con la sentencia. Y así, bueno, arréglense, hagan un cuerpo colegiado, ahí llámenlo al defensor del pueblo que ni siquiera está nombrado. Entonces, digamos, hay una responsabilidad. Es decir, la justicia no puede terminar hoy en día en dictar una sentencia y volverse a su casa. Por eso la Constitución habla de que la preservación del ambiente es deber de las autoridades, no dice del Ejecutivo, no dice las autoridades. La justicia está dentro de eso. Entonces, me parece que ahí hay un conjunto de cuestiones que, bueno, dentro de las debilidades que yo quería señalar de estos procesos, planteo, por supuesto, que muchos, digamos, si bien ha habido respuestas, hay muchos tribunales inferiores, por ejemplo, que ignoran las temáticas de los derechos colectivos. Ahí podemos meter todos los derechos, el tema ambiental claramente. Uno de los elementos que los tribunales hacen cuando reciben una demanda es tratar de sacárselo de encima y declararse incompetente. Y si no se declaran incompetentes, te rechazan la acción in limine, porque te ponen cualquier formalidad, como por ejemplo últimamente la justicia federal se está dando el lujo de rechazar los amicus curiae. ¿Por qué? Porque no está regulado dentro de su código de procedimiento. En realidad, la amicus curiae es prácticamente un auxilio. Si yo fuera un juez, rogaría porque alguien me traiga una opinión independiente. Y no está formalizado, váyase a su casa. Entonces todo eso genera un litigio que hay que llevarlo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la Corte diga, señores, nosotros lo aceptamos, ustedes también. O sea, todo ese dispendio que puede llevar 6 años, terminar con un fallo de eso,
Es una locura que hay que llamar la atención. Es decir, no puede ser que existan jueces que son intelécticos, que están en su escritorio y su realidad es su alrededor. No, en los territorios pasan cosas muy graves, no tengo ni que decirlo. Lo veo a Humberto ahí y miro a México, y ayer, en el día de ayer, se ha presentado el informe del SENDA sobre defensores ambientales. La realidad es gravísima en el territorio, es gravísima. En la Argentina también, los incendios, la situación de los territorios por la cuestión de las explotaciones mineras, no tengo ni que mencionarlo. Necesitamos jueces que realmente asuman esta responsabilidad, que sean parte de esta temática, que yo creo lo llamamos parte de la solución. Por supuesto que tenemos dentro de estas dificultades, como les decía, el cumplimiento de las sentencias, pero también tenemos oportunidades. Yo quiero señalar que una de las oportunidades que tenemos ahora a la vista, ya dentro de muy poco tiempo, es la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, que precisamente va a apuntarle al corazón de los derechos que tienen que ver con las cuestiones ambientales, y también ha sumado un elemento que me parece central y muy interesante, como es la protección de los defensores. Entonces, me parece que ahí tenemos una oportunidad. Y cuando hablo de acceso a la justicia, la oportunidad es empezar a especializar. Contar, por ejemplo, con fiscalías especializadas. Yo hace mucho tiempo vengo promoviendo la idea de que exista una Fiscalía Nacional especializada que tenga, por lo menos, pueda asimilar de alguna forma con la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad. Es decir, que tenga ese volumen, que después, por supuesto, tenga fiscales en el territorio, que en los casos de desmonte en el Chaco estén en el monte, tengan sus vehículos para trasladarse, hablen con las comunidades, en la Patagonia puedan hablar con los vecinos afectados, con la gente que tiene las cuestiones, digamos, del día a día. Ahí es donde podemos empezar a cambiar. O sea, por eso cuando Florencia mencionaba la cuestión federal, me pareció un elemento central. Es decir, el federalismo es clave en esto, porque las cosas pasan en el territorio, muy alejado muchas veces del lugar de edificio de tribunales central o de una justicia federal que está en un lugar muy alejado. Y tenemos una necesidad de trabajar muy específica, y es una oportunidad del Acuerdo de Escazú, me parece, para arrancar. Y, digamos, a partir de ahí yo creo que en la medida en que logremos sensibilizar a la justicia, hacerlos parte de la solución, y decirles que su actividad no arranca con admitir un caso y dar una sentencia, y después publicarla en un libro y que alguien se las comente, sino que se tiene que involucrar en la solución. Me parece que por ahí deberíamos ir buscando alguna de esas respuestas. Después, en todo lo que tiene que ver con los otros mecanismos, me parece que también tenemos mucho por trabajar. Florencia mencionó claramente la idea de lo que es el Punto Nacional de Contacto de la OCDE, no tiene difusión, es decir, la conocemos, ni siquiera yo conozco mucho el tema que ando cerca. Y es muy errático, y yo creo que eso lo que está demostrando, por ahí me equivoco porque no soy un experto en esos temas, es que le falta volumen político o interés de parte de lo que tiene que llevar adelante estos temas. Es decir, es como la idea del famoso checklist. Lo tengo, se lo muestro a los organismos internacionales, lo chequeo, el PNC de la Argentina está. Pero finalmente no sé si cumplen nuestra función. Y eso a nosotros claramente nos tiene que llamar la atención. Después, como nos mencionaba en su momento, digamos, en su intervención Humberto, esta idea del tratado internacional. Bueno, la verdad que hay mucho por trabajar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos algunas opiniones, podríamos hacer algún evento sobre el tema de las buenas prácticas, o sobre el tema de estos mecanismos de autorregulación como de debida diligencia, podríamos trabajar mucho esos temas. Pero me parece que discutir ya la idea de un tratado internacional sobre empresa de derechos humanos me parece un elemento interesante. Pues si es el mejor mecanismo, si no lo es, bueno, los que conocen el tema podrán opinar mucho mejor, pero creo que las empresas necesitan tenemos que encontrar un mecanismo de respuesta. Yo en todas las sentencias que no encuentro empresas responsables. Por ejemplo, les planteo acá el caso más importante, uno de los más trascendentes de la Argentina, que es la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. El único que está pagando los patos es el Estado. O sea, la empresa no existe. Y hay, digamos, les puedo mostrar el menú completo de todas las empresas que allí generan actividades contaminantes. Y lo mismo lo podemos reproducir por la cantidad de cuestiones que tienen a lo largo del territorio. Así que me inscribo dentro de aquellos que quieren buscar mecanismos efectivos. Ya no me gustaría seguir contando con mecanismos declaratorios, sino que finalmente les lleven algún tipo de respuesta a quienes se tienen que tomar todo este trabajo y todo este recorrido
hacer el acceso a la justicia, que en la Argentina, como decimos, no son los organismos del Estado, sino son los vecinos y los afectados los que tienen que hacer. Por eso bregamos porque el Estado en este caso asuma estas cuestiones junto con los vecinos y los afectados y produzca mejores resultados. Bueno, hasta acá llego. Gracias, Andrés, por tu intervención. No sé si alguno de los expertos y expertas en la mesa quiere hacer algún comentario. Florencia. Sí, un poco reforzar lo que señalaba Andrés, perdón, mis vecinos son un poco ruidosos, un poco lo que señalaba Andrés sobre el volumen político que tiene el PNCA y la visibilidad de la que carece. Una de sus mayores falencias no solamente es la ausencia de presencia federal, que siendo de Santa Fe también estoy bastante cerca de Buenos Aires, pero digo, me refiero incluso más hacia la Patagonia, incluso más hacia el norte. Han tratado de salvar eso durante el último año, han aprovechado bastante la virtualidad, pero el problema es la presencia en el territorio. O sea, el reglamento de funcionamiento del PNC, las propias líneas directrices, habilitan a que la oficina haga lo que sería una suerte de visitas in situ, hagan reuniones y audiencias en el territorio. Entre las preguntas planteaban la posibilidad de cómo los pueblos indígenas y las comunidades originarias pueden acceder a la justicia. Bueno, claramente una presencia en el territorio donde se encuentran esas comunidades es necesaria. En Perú hay un caso que es muy significativo ante el PNC peruano, que es la única presentación en idioma de la comunidad originaria, está presentado en quechua. La instancia específica no prosperó, pero esa es por otra cuestión, pero digo, el hecho de la habilitación de generar estos espacios en un idioma y en unos términos en los que los right holders puedan efectivamente acceder. Esas son muchas de las carencias que manifiestan, que son evidentes en el PNC. Como dice Andrés, ellos están involucrados en el Consejo Consultivo con sus diferentes maneras desde que existe el PNC en 2006, y aún no termina de entender qué es lo que hace y cuál es su función y qué es lo que se espera. Entonces eso también es un problema de acceso a las reparaciones, porque el PNC tiene una función limitada, pero tiene una función de reparaciones, y sobre todo tiene una función de prevención que está completamente subexplotada, y que eso es un problema, y es una agenda para trabajar sin dudas. Perfecto, Florencia, muchas gracias por tu intervención. No sé si Humberto o Victoria tienen algún comentario, si no abrimos a preguntas del público. Abrimos a preguntas del público, perfecto. Bueno, les transmito preguntas que nos llegan desde el chat. Una primera pregunta para Victoria. Dice, me gustaría saber la opinión de Victoria sobre los mecanismos de empresas y derechos humanos que se están desarrollando hoy, si considera que pueden contribuir para la discusión de justicia transicional, y en su caso, cómo pueden contribuir. Gracias, Victoria. Bueno, si te parece, retomo esta pregunta. Sí, sí. Bárbaro. Bien, bueno, muchas gracias. Personalmente, yo soy investigadora, historiadora, y trabajo sobre temas no solo de dictadura, sino de actualidad. Tengo una enorme preocupación, analizo relaciones laborales, así que muchas de las problemáticas abordadas en el campo de empresas y derechos humanos, en particular cadenas de suministro, tercerización laboral, pérdidas de derechos laborales, han sido temas sobre los cuales trabajé muy intensamente. Por lo tanto, esta vinculación entre campos no es algo que proponemos únicamente en términos institucionales, sino que, en el campo de la investigación aparece como muy clara la vinculación entre pasado y presente, y la necesidad de que estas discusiones retomen algunas de las cuestiones que sabemos de antes, ¿no? Entonces diría en las dos direcciones. Por un lado, ¿qué puede dar este campo de justicia transicional a las discusiones en la actualidad? Creo que lo que evidencian es que hay un poder muy grande de estas empresas. Y el tema de la asimetría, yo creo que debe ser mejor contemplado en los instrumentos y en la manera de pensar en la cuestión de conducta responsable de empresas en la actualidad. Personalmente, quizás porque me toca trabajar sobre temas muy graves, ¿no? Sobre centros clandestinos de detención dentro de empresas,
y eso muestra hasta dónde pueden llegar algunos de los sujetos de los cuales estamos hablando, ¿no? Creo que las violaciones de las que hablaba Andrés sobre el territorio, que también implican el agua, implican el hábitat, implican los derechos laborales y demás, nos están hablando de sujetos muy poderosos, con una capacidad diferencial de imposición de condiciones. Y creo que el tratado, estuve en algunas de las discusiones en Ginebra sobre el Tratado de Empresas y Derechos Humanos, justamente por este interés entre la vinculación entre pasado y presente. Creo que el foco en multinacionales tiene que ver con eso, ¿no? Con empresas cuyo poder atraviesa las fronteras y que en algunos casos, bueno, condicionan, tienen mayor poder de lobby y de decisión que los propios estados, ¿no? Entonces creo que si hay algo que nos da delegado esta cuestión es eso. Me parece que todas las discusiones de la actualidad son tremendamente relevantes para la cuestión de justicia transicional, si es que, digamos, y ahí yendo al sentido contrario, recién hablaba en uno y ahora desde las discusiones actuales hacia atrás, creo que podría ser muy relevante que el tema de los juicios se incluyera en un lugar importante en la agenda, ¿no? Justamente con este razonamiento con el cual recién iniciaba Andrés, diciendo, bueno, si no damos cuenta de lo que sucedió, ¿cómo nos sentamos a dialogar con sujetos empresariales que tienen este tipo de violaciones en su historia, ¿no? ¿Dónde ponemos esta historia de violaciones a los derechos humanos a la hora de pensar de aquí en adelante? De algún modo la tabula rasa y la idea de, bueno, empezamos de cero, implica una injusticia muy grande, no solo en términos individuales, digamos, por los colectivos que vienen hace décadas peleando por estos derechos, sino en términos sociales. Estas violaciones a los derechos humanos marcaron a la sociedad en su conjunto, y el no repararlas sería muy grave. Creo que desde la agenda actual que intenta plantearse empresas y derechos humanos, recuperar este paso previo solidificaría, y ahí sí respondiendo a la pregunta, sería una enorme ayuda y sería un gran refuerzo y una vinculación de actualidad, ¿no? No es esa cuestión de cómo siguen hablando de esto, ustedes que se siguen preocupando por aquello que pasó hace décadas. No, aquello que pasó hace décadas se refiere a sujetos empresariales que en muchos casos siguen siendo los mismos. Carlos Pedro Blaquier está al frente del Ledesma, la familia Roca está al frente del grupo Techint. No estamos hablando de un tiempo del siglo pasado, que estamos hablando del siglo pasado, no estamos hablando de hace 200 años, digamos, sino que estamos hablando de un ciclo histórico estrechamente vinculado. Y creo que las violaciones a los derechos humanos en la actualidad, incluso en pandemia, todas estas discusiones en pandemia, Ledesma y el grupo Techint estuvieron en el centro de la discusión de derechos laborales en la actualidad. Me parece que hay un beneficio mutuo de la relación entre estos dos campos. Y para decir una sola palabra respecto de la cuestión de civil y laboral, gracias Magdalena por recordarlo, efectivamente hay toda una trayectoria en ese sentido. En abril de 2007, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires le ordenó a Siderca, el grupo Techint, pagar una indemnización. Hay dos casos vinculados con el grupo Techint, justamente el caso Bordizo y el caso Ingenieros. Uno de los casos fue exitoso y otro de los casos terminó mal, digamos, hubo una decisión contraria, pero claramente la reforma del Código Civil en Argentina abre el camino para pensar no solo en estas cuestiones penales a las cuales me refería, sino las responsabilidades empresariales en el campo civil y laboral. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Victoria. Y la última pregunta, y también con un comentario para Andrés, nos pregunta Beatriz cómo debemos actuar las comunidades originarias para acceder a exigir reparaciones ambientales justas. Esa es la pregunta, y después hay otro comentario de otro participante que dice: el 22 de abril entra en vigencia el acuerdo de Escazú y comienza el proceso de implementación. Es importante la participación en esta etapa de la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil. Hasta ahora en Argentina la participación en la CEPAL de organizaciones de Argentina ha sido muy limitada. Desde la Corriente Federal de Trabajadores nos enteramos indirectamente y participamos en la promoción para la aprobación en diputados y senadores. Esperamos que los que por Argentina participan en CEPAL informen y promuevan esta participación. Te dejo el comentario, Andrés, y te dejo la pregunta de los participantes. Gracias. Bueno, gracias por los comentarios, la pregunta. Empiezo con la de Escazú, es más instrumental.
la otra pregunta es mucho más filosófica también. Pero en cuanto a la implementación, creo que sí. Bueno, el Acuerdo de Escazú comienza el 22 a regir, se convierte en un acuerdo internacional. Fue un proceso largo, larguísimo, de casi 8 años, en el cual, bueno, desde nosotros, de FARN y de organizaciones, digamos, que estuvimos vinculados en el proceso, la remamos bastante para tratar de hacer que organizaciones se involucraran también, al igual que los que estábamos promoviendo el acuerdo. Muchas plantearon, bueno, una vez que el acuerdo esté, se va a abrir una participación, pues yo estoy bastante optimista en ese sentido, lo estamos viendo en la realidad, ya el acuerdo está siendo adoptado por una multiplicidad de actores, los movimientos jóvenes es un ejemplo de eso, se han apropiado del acuerdo de Escazú. Me parece que es muy trascendente que los trabajadores puedan formar parte de lo que se va a discutir ahí, parte de lo que son los procesos de transición justa se van a poder discutir en estos ámbitos. Creo que este es casi el único ámbito que tienen los países de América Latina y del Caribe en el tema ambiental para discutir allí. Así que mi invitación es a que claramente se sumen, se inscriban en el proceso, y además viene además una etapa nueva, que es elegir nuevos representantes del público. No nos tenemos que quedar que la participación, los representantes del público solamente cumplan una pequeña función, pero la actividad va a estar fundamentalmente planteada en el acuerdo, en los instrumentos internacionales, y a nivel nacional creo que va a ser muy importante establecer de qué manera se va a instrumentalizar esto federalmente, porque si bien el país es el responsable de la implementación del acuerdo, lo que pasa en los territorios. Si no tiene una participación federal, entonces no veo de qué forma esto se puede llevar adelante. Yo, desde mi punto de vista, siempre estoy planteando la necesidad de una coordinación, porque existen muchos niveles de gobierno que pueden hacer muchas cosas beneficiosas o no para el Acuerdo de Escazú, para implementarlo, pero es necesario tener un lineamiento en esa dirección. Eso por un lado. Por el lado de las reparaciones ambientales justas para las comunidades originarias, me parece que hay un camino no largo, larguísimo por recorrer. En el primer lugar, hay que hacer entender qué se entiende por una reparación ambiental justa para una comunidad. O sea, hasta acá, si lo llevásemos a muchos de los organismos, incluso de la justicia, y les preguntasen eso a los actores de esos organismos, las respuestas van a ser infinitas. Y probablemente no tengan ninguna que ver con lo que es la cosmovisión propia de las comunidades originarias, lo que la comunidad originaria le parece que tiene que suceder. Y creo que no es posible conseguir una reparación justa si no se cumple con lo primero y primordial, que tiene que ver con respetar los procesos históricos y los deseos de las propias comunidades, y eso se instrumenta a través de lo que es la consulta previa, libre e informada, que realmente nadie la cumple. He seguido estudios, yo me alarmaba por la Argentina, pero he seguido estudios de toda América Latina, y es casi imposible el cumplimiento. Y además se aprovechan, digamos, de la falta de definiciones de los estados y de la falta de involucramiento de los estados en muchas veces estos procesos para incumplirla, por supuesto, y no llevarla adelante. Así que me parece que hay que trabajar en entender qué es lo que es una reparación ambiental justa para una comunidad, y el proceso de los mecanismos de implementación me parece que es trascendente, y yo diría que estamos prácticamente en el inicio de eso, así que el recorrido es largo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por todas las respuestas. Agradezco a todos y a todas por la participación. Si no tienen ningún otro comentario, agradecemos también los comentarios que están dejando en el chat. Por ejemplo, Rodrigo plantea que hay que difundir y socializar estas herramientas para que sean útiles, pero fundamentalmente dice es necesaria la participación activa de las organizaciones libres del pueblo, no se puede accionar sobre lo que se desconoce, que me parece que es un poco lo que estabas refiriendo recién. Y bueno, agradecerles muchísimo la participación. Ya completamos el tiempo que teníamos previsto, y me parece que la discusión ha sido sumamente interesante, y estamos muy conformes con todos los lineamientos que pueden salir de esta conversación para un poco impulsar más acciones de parte de todos los actores que estamos trabajando en esta temática. Así que agradecidos en nombre de la Defensoría del Pueblo, de la Ciudad de Buenos Aires y de ACNUR, ¿no? Con toda la participación de ustedes en este encuentro.
estamos a su disposición y muchísimas gracias por participar. Gracias. Gracias Andrés, gracias Humberto, Florencia y Victoria. Muchas Muchísimas gracias a todos y todas, un gran placer. Gracias Victoria. Los esperamos el miércoles que viene, en Sí, el perfecto. último encuentro y el cierre. Muchas gracias a todas y a todos. Gran abrazo y avisen luego si están disponibles las grabaciones, que sería muy bueno. Hasta luego. Perfecto. Saludos, hasta luego. Saludos.